Muy buenas tardes, profesor. Junto con Francisca Paulina e Israel, formamos el grupo Q y procedemos a hacer la entrega del trabajo 2 de hidrología. Podemos identificar el cronograma en donde vemos a los responsables de cada parte del trabajo. Y junto con esto también vamos a la presentación del ejercicio, la cual nos dice la importancia de la evacuación de aguas pluviales, para evitar así grandes problemas en la población o posibles incomodidades. El objetivo principal del grupo de trabajo va a ser determinar el caudal de diseño para una obra de evacuación de aguas en una ubicación determinada por el profesor. Este cálculo de caudal va a ser mediante 4 métodos y se nos entregarán las herramientas necesarias como tablas y el periodo de retorno de años, por ejemplo, para poder llegar al desarrollo. El primer método va a ser Wernicking modificado, pero antes de eso vamos a tener que definir conceptos claves para poder llegar a una correcta comprensión de este método. El caudal, que es lo que vamos a calcular en nuestro grupo, va a corresponder al volumen de ocurrencia que va a presentar la cuenca que estamos estudiando. La cuenca cumple la función de un drenaje natural de las aguas pluviales o de nieves. Aguas que a medida que se encuentran en su área efectiva pluvial de la cuenca, va a inferir en el caudal de esta misma. Como valor importante también va a ser el periodo de retorno, el cual nos dice o nos permite saber en un periodo de tiempo cuando un suceso va a alcanzar nuevamente su misma magnitud o va a superarla. Por tanto, este método nos va a permitir conocer el caudal mediante las siguientes variables: el caudal asociado a un periodo de retorno de tiempo, a la precipitación diaria máxima y al área pluvial de la cuenca, para poder así conocer nosotros la intensidad que va a tener este caudal. De este modo, vamos a encontrar que en dos tablas vamos a encontrar valores relacionados. Primero, en la 710, vamos a identificar el valor que corresponde a nuestra región, para después identificar el periodo de retorno que se nos pide, en el cual corresponde a 5 años, y vamos a tomar este valor con el fin de hacer un arrastre de datos para poder llegar al caudal que necesitamos. El siguiente paso va a ser el trabajar estos datos, ¿cierto? Entendemos que el valor de la primera tabla nos dio 0,29, y la diferencia o la división de estos dos valores nos va a dar el valor de la segunda tabla. Por lo tanto, aplicando álgebra simple, vamos a despejar el 7 en 5 años, que va a ser el importante para poder así definir ese en nuestro método. Del mismo modo, vamos a encontrar que en el mapa de isoyetas, nuestra ubicación en el punto rojo va a corresponder a la más cercana, ¿cierto?, de 106.2 milímetros. Así podemos identificar nuestra área mediante la aplicación Google Earth, en donde vamos a identificar el punto más alto de nuestra cuenca y el camino que va a recorrer antes de llegar al río o al estanque, al estero de Reñaca. De este modo vamos a definir que Wernicking modificado con los valores anteriormente descubiertos, y al trabajarlo como se especifica, el caudal nos va a corresponder a 0.5327 metros cúbicos partido en segundo. Para proceder con el siguiente método de GA-AC, va a ser necesario utilizar los datos anteriormente obtenidos, además del promedio de precipitaciones anual de nuestra zona. Al ser Viña del Mar la zona en donde se encuentra nuestra cuenca, vamos a tener que en el año 2019 el promedio de lluvias anuales fue de 354 milímetros. Para poder clasificar nuestra cuenca y identificar el tipo de zona en la que se encuentra, el tipo de zona homogénea, vamos a clasificarla según su ubicación. Como nuestra cuenca se ubica entre la latitud 32 y 35, vamos a ocupar este mapa conceptual, el cual nos permite analizar el promedio de lluvias anuales, el cual va a ser menor a 600, y por lo tanto seguimos por este camino, para así poder analizar el P24 obtenido por el mapa de isoyetas, el que fue mayor a 80 milímetros. Seguimos por este camino y así analizamos el área pluvial efectiva, la cual va a ser menor a 145 kilómetros cuadrados, concluyendo con que nuestra zona va a corresponder a una zona homogénea NB. De este modo, vamos a identificar la fórmula que nos va a permitir descubrir el caudal medio diario máximo de la región en la cual nos encuentra nuestra cuenca. De este modo, y al reemplazar los datos, nos da que Q10 va a corresponder a 0.5315 metros cúbicos partido en segundo. De este modo, y al igual que el método anterior, a modo de arrastre de datos, según los datos que están en la tabla, vamos a identificar el periodo de retornos el cual se nos solicita, que va a ser de 5 años.
Teniendo en cuenta la tabla, nos damos cuenta que al ya tener el Q10, la única incógnita es Q5, y así, realizando trabajo algebraico podemos descubrir que el caudal medio diario máximo con un periodo de retorno de 5 años va a corresponder a 0.303 metros cúbicos partido en segundo. Del mismo modo, vamos a darle influencia a este caudal según la zona en donde se encuentra la cuenca. La zona homogénea correspondiente fue NP y su factor es de 1.87, el cual va a ser multiplicado con el caudal máximo diario, ¿cierto? Con un periodo de retorno de 5 años, para así poder definir y determinar que el caudal definitivo va a corresponder a 0.5666 metros cúbicos partido en segundos. Método racional. El método racional sirve para calcular el caudal máximo dado por las lluvias. Y su fórmula es caudal igual al coeficiente de escorrentía, intensidad de la lluvia, por área tributaria. El coeficiente de escorrentía es la relación entre la parte de la precipitación que circula superficialmente y la precipitación total. Para calcular el coeficiente de escorrentía necesitamos saber el coeficiente de la zona rural y zona urbana. Para esto tenemos las tablas entregadas por el MIMBUC que él aconseja para condiciones de seguridad tomar los valores máximos. En nuestro caso sería un valor para zonas urbanas de 0,4 y para zonas rurales de 0,5. Ya con los valores anteriormente dados, podemos hacer el cálculo del coeficiente de escorrentía, que es el área urbana por el coeficiente urbano más el área rural por el coeficiente rural dividido en el área total de la cuenca. Esto quiere decir que tenemos 1,06 kilómetros cuadrados, que es el área urbana, por el coeficiente urbano, que es 0,4, más 0,035 kilómetros cuadrados, que es el área rural, por el coeficiente rural, que es 0,5, dividido en 1,1 kilómetros cuadrados, que es el área total de la cuenca. Esto nos daría un coeficiente de escorrentía de 0,4032. Con los datos entregados en la tabla que está a la derecha, haremos un eriotograma para visualizar las intensidades según el tiempo. Vamos a determinar la magnitud de intensidad ocupando la fórmula que es magnitud igual a intensidad, que está en milímetros por hora, por tiempo, que está en horas. Ahora vamos a calcular las magnitudes acumuladas, que son conocidas en el minuto 8, para luego, en el minuto 16, ocupar la acumulación de las dos primeras, para luego, en el minuto 24, ocupar la acumulación de las tres primeras, y así sucesivamente. Luego tenemos que sacar la magnitud máxima de cada tiempo. Teniendo el cálculo de intensidades máximas que lo resolvimos anteriormente, ahora aplicamos la fórmula de intensidad, que es igual a intensidad, que es igual a magnitud por tiempo. Con esto graficamos la curva ID. El valor dado por las tablas son los puntos azules y la curva que se encuentra ahí es con la que vamos a trabajar, que es la idealizada. Ahora vamos a calcular el tiempo de concentración, que este es igual a 60 por el largo del cauce al cubo dividido la diferencia de cotas, que es la cota más alta y el punto de control, elevado a 0,385. Esto lo aplicamos en la fórmula y nos queda igual a 60 por 2,37 kilómetros elevado al cubo dividido en 158 metros, que es la diferencia de cotas, elevado a 0,385, dándonos un TC de 22,61 minutos. Ahora vamos a calcular la intensidad en el tiempo de concentración. Tenemos un X que es igual al TC, que lo sacamos anteriormente, que nos dio 22,61 minutos. Y tenemos un Y, que es Y elevado a 5 por 39,218 milímetros por hora. Tenemos que Y es igual a 25,008, que nos da la curva ID, por 39,218 elevado a menos 0,129. Esto nos da un I igual a 16,73 milímetros por hora.
Ahora ya con el coeficiente de escorrentía, intensidad de la lluvia y área tributaria que obtuvimos anteriormente, aquí aplicamos el método racional. Es igual a caudal es igual a 0,4032 por 16,73 milímetros por hora por 1,1 kilómetros cuadrados dividido en 3,6, que esto es para hacer el cambio de unidad, y nos da un resultado de un caudal igual a 2,06 metros cúbicos por segundo. Método hidrograma de Linsley. Este método es el más utilizado en nuestro país según el manual y se fundamenta en la determinación de los parámetros de tiempo al pic, caudal al pic, tiempo base del hidrograma unitario de la cuenca. Nuestra cuenca está ubicada en Valparaíso, por lo tanto nuestros parámetros serían según la zona 1. Teniendo los parámetros iniciales de nuestro ejercicio, como es la pendiente, el área, la longitud de la cuenca, la distancia del centro de gravedad a la salida de la cuenca y el coeficiente de escorrentía, podemos entrar a la tabla que la tenemos a la mano derecha, que se relaciona con la zona 1, que es la zona que nos tocó, y calcular los parámetros iniciales, que son el tiempo pic, el tiempo base, el caudal pic y el tiempo unitario. Obtenido el tiempo peak y el caudal peak, nos vamos a la tablita de la mano izquierda, la cual la igualamos a los valores que ya habíamos sacado para obtener un tiempo y un caudal. Obtenido el tiempo y el caudal, multiplicamos el caudal que nos dio por el área para obtener un caudal real. Y con con esos valores podemos armar nuestro primer hidrograma unitario, que está puesto en la diapositiva. Lo que necesitamos calcular ahora es la precipitación efectiva. Y la precipitación efectiva se define como el coeficiente de escorrentía por la magnitud total. La magnitud total se saca de la tablita que está a la mano izquierda y nos da una magnitud total de 91,39 milímetros. Y al multiplicarlo por el coeficiente de escorrentía nos da una precipitación efectiva de 36,848 milímetros. Y ahora lo que necesitamos calcular es la precipitación total, que se define como la intensidad total por el tiempo total. Y como podemos sumar de la tablita de al lado, la intensidad total nos dio de 685,4 milímetros por hora y el tiempo total de 8 horas. Entonces obtenimos una precipitación total de 5.483,3 milímetros.